Dentro de las formas en que siempre se nos entregan las cargas eléctricas, no muchas veces nos vamos a encontrar que vienen solamente en coulomb, sino que vamos a encontrar que vienen en unas subunidades. Entonces, en esta sección vamos a ver qué equivalencias tienen estas unidades. Una medición siempre va siendo un número de veces una unidad, pero a veces esa unidad está más pequeña o más grande que la unidad fundamental. Por ejemplo, la unidad fundamental de longitud es el metro, pero tenemos que para grandes distancias se ocupa el kilómetro, o para distancias pequeñas el centímetro o el milímetro. Para distancias microscópicas el micrómetro o el nanómetro. Bueno, con la carga eléctrica ocurre exactamente lo mismo. Lo más común es que no encontremos cargas eléctricas en unidades tan grandes como es el coulomb. Recordemos que el coulomb es una cantidad de carga enorme, sino que en nuestras descargas diarias, por ejemplo, cuando sentimos un chispazo al tocar la manilla de un auto, cuando saludamos a una persona, cuando nos sacamos prendas de vestir acrílicas, debido al roce se ha juntado una carga eléctrica que es del orden de la 1000 millonésima de coulomb. Vamos a ver cómo se pueden denominar estas cargas tan pequeñas. Primer prefijo numérico que va a ir delante de la unidad con la letra M se llama milli, y básicamente es la milésima parte de la unidad que lo sigue después. Por ejemplo, un milímetro significa la milésima parte del metro. En notación científica lo colocamos por 10 a la menos 3 y tenemos como ejemplo el milicoulomb, donde un milicoulomb equivale a 1 por 10 elevado a menos 3 coulomb. Por otro lado tenemos la millonésima parte, simbolizada por la letra griega mu, que significa micro. Y micro equivale a la millonésima parte de la unidad que sigue después. En notación científica quedaría por 10 elevado a menos 6, y como ejemplo tenemos que un microcoulomb son 10 elevado a menos 6 coulomb. También tenemos el prefijo que va antes de la unidad n, en este caso sería nano. Y el nano corresponde a la 1000 millonésima parte de la unidad que sigue después. Notación científica, 10 a la menos 19. Como ejemplo, un nanocoulomb equivale a 1 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Veamos algunos ejemplos para cuando se nos presenten. Por ejemplo, se nos dicen que una carga eléctrica equivale a 3,5 milicoulomb. Cuando realicemos las operaciones hay que dejarlo en 3,5 por 10 elevado a menos 3, ya recordemos que mili es la milésima parte, coulomb. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a interactuar, por ejemplo, con la constante de coulomb que está en coulomb, no en milicoulomb. 8,2 microcoulomb va a ser, por lo tanto, 8,2 por 10 a la menos 6 coulomb, y de la misma forma 5,4 nanocoulomb son 5,4 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Esto entonces nos sirve para que cargas tan pequeñas no tengamos que escribir una gran cantidad de decimales y poder designarlas con estos nombres, que es el mili, el micro y el nano. Existen otros prefijos numéricos, pero estos son los más usados para la parte de electrostática. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo poder transformar un número de electrones en carga, o al mismo tiempo una carga, ver cuánto número de electrones la constituyen. En el primer ejemplo tenemos cuántos electrones de carga tiene una esfera metálica cuya carga es de 32 microcoulomb. Aquí nos encontramos con lo siguiente. Primero, la esfera tiene mucho más que los electrones de los cuales calcularemos. Cuando hablamos de electrones de carga, quiere decir los electrones que ganan en número a los protones para dar la carga neta. Entonces, veamos, ¿cuántos electrones de carga tiene? Recordemos un poco la cuantización de la carga, que nos decía que toda carga, simbolizada por la letra Q, va a ser un número entero de electrones. ¿Ya? Este n
corresponde a un número entero. Y eso es lo que queremos averiguar. Entonces, para despejar n, e que está multiplicándolo va a pasar dividiendo, así que este número n va a ser q dividido por la carga del electrón. Y esa carga q es de 32 microcoulomb. Como vimos anteriormente, cuando aparece el prefijo micro, significa que esto es 10 a la menos 6, o sea, la millonésima parte. Así que la carga va a ser de 32 por 10 a la menos 6 coulomb dividido por la carga del electrón. La carga del electrón se puede considerar como una unidad de carga y equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. En este caso, la carga del electrón no se ocupa su signo negativo debido a que no es un operador matemático, es solamente un tipo de carga eléctrica. Hacemos la división. 32 dividido por 1,6 es 20 por 10 elevado a menos 6 menos el de abajo, que es menos 19, o sea, ese va a quedar positivo. Esto nos daría 20 por 10 elevado a 19 positivo y 6 negativo, daría 13. Y haciendo la corrección de notación científica, ya el 20 es 2 por 10 elevado a 1 por 10 elevado a 13. Finalmente el n va a quedar, el 1 más el 13 se suman, 2 por 10 elevado a 14. O sea, 32 microcoulomb equivale en este caso a 2 por 10 elevado a 14 electrones. En el segundo ejemplo tenemos cuál es la carga total de 5 por 10 elevado a 3 electrones. Tenemos el caso inverso. Ahora n es conocido y queremos saber cuánto es q. Así que ocupamos directamente, ¿no es cierto?, la ecuación de cuantización de la carga. Esto corresponde al número de electrones. Nada más que reemplazar. El número n en este caso es 5 por 10 elevado a 13 y lo vamos a multiplicar por la carga de cada electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. En este caso, insisto en que no se debe poner el signo negativo porque es simplemente un tipo de carga. Entonces, en notación científica se multiplican por separado los números comunes y por separado las potencias de base 10. O sea, me quedaría 5 por 1,6 por 10 elevado a, cuando se multiplican las potencias de base 10, se suman los exponentes, 13 más menos 19. Y queda en la unidad coulomb. 5 por 1,6 es 8. Por 10 elevado a menos 6 coulomb. Esto equivale a una carga total de 8 microcoulomb. Cualquiera de las dos respuestas es correcta en este caso.